Sean todos y todas muy bienvenidas a otro programa de Ambiente y Medio. Hoy tenemos un programón, como todos los domingos, Mauri, que es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Buenos días para todos. Buenos días a todos y todas. Me encanta cómo lo decís, la verdad te sale muy bien, te felicito. Gracias, a vos también te sale bien la bienvenida. El saludo bien arriba. Sí, bien arriba. Es que me tomé unos mates recién. Bien. Entonces me subió la energía un poquito. ¿Y te jode si empiezo? No, dale. Bueno, porque yo fui a una planta de tratamiento de residuos, pero en esta planta había un espacio, había un área muy particular donde se reciclaba el vidrio. Bien. Este recurso tan noble, 100% reciclable, infinitas veces, es impresionante. Lo que vimos es básicamente el proceso por el cual pasa el vidrio y en qué materiales y en qué cosas se transforma. Bien. Súper interesante. Bien. Recomiendo que vean el informe. ¿Vos qué tenés para hoy? Yo tengo, bueno, vos sabés que hay alimentos genéticamente modificados, como la soja, por ejemplo. Sí. Soja transgénica que, de acuerdo a su genética, ya necesita la aplicación de agrotóxicos. Entonces es lógico que alimentos derivados de la soja tengan glifosato, por ejemplo, o otro tipo de agrotóxicos. Sí. Lo curioso es que salió un estudio en Estados Unidos de un alimento derivado de un cultivo que no es todavía genéticamente modificado. Entonces no se entiende muy bien por qué el pan de cada día tiene glifosato. No me la conté. Así te lo digo. Pero lo vamos a revelar en el informe, a ver qué. Pero, ¿qué onda? O sea, no como pan, ¿cómo? No se puede desayunar más. No se puede hacer más nada. El glifosato nos arruinó la vida, nos arruinó la comida. Sí, efectivamente. Y próximamente la yerba también va a tener glifosato, probablemente. Es posible. En este camino. Es posible, es muy posible. Pucha digo. Bueno, como todos los programas, conmemoramos un día especial. Sí. En este programa vamos a conmemorar el Día Internacional del Yaguareté. Se conmemora todos los 29 de noviembre. El yaguareté es el mamífero más grande de América, que en guaraní, yaguareté, ¿sabes lo que significa? ¿Qué significa? La verdadera fiera. Bien. La verdadera fiera. Tremendo animal. Animalazo. Bueno, esta fecha fue elegida recientemente por el Fondo Mundial para la Naturaleza y busca proteger y reinsertar ejemplares. Bien. En nuestro país, el yaguareté está en peligro crítico de extinción. Y hablando de reinserción, hicimos un informe acerca de la reinserción del yaguareté con la Fundación Rewilding. Lo pueden ir a ver. Y ya que estamos hablando un poco del yaguareté, de la zona en la que se reinsertaron tuki, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. En la zona del Impenetrable se encontraron 2 ejemplares más de yaguareté. Bien, es una gran noticia. Es una gran noticia. Vamos a hablar más en profundidad viendo el informe, ¿te parece? Me parece espectacular. Vamos a ver el informe. Tiene diferentes nombres de acuerdo a la región que habite. Overo, Pintado, Uturunco, Tiog y Quilloc, jaguar o yaguar. Nosotros lo conocemos como yaguareté, que proviene del guaraní y quiere decir la verdadera fiera. Por iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza, el 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Yaguareté. Su nombre científico es Panthera onca. En Argentina es una especie protegida y está en peligro crítico de extinción. Es el felino más grande de América y figura en el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados. Solitario y territorial, este gran predador lucha por su supervivencia. La deforestación, la caza y las represalias por los ataques al ganado han diezmado su población. A principios del siglo XX, el yaguareté abarcaba toda América, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia Argentina. Hoy, en nuestro país, ocupa solo el 5% de su distribución histórica. Según cálculos de la ONG Aves Argentinas, hay menos de 250 individuos. En Corrientes y Chaco se están llevando adelante exitosos proyectos de reinserción que cada año van sumando nuevos cachorros a la ecorregión. Si desaparece el máximo predador, el equilibrio del ecosistema se degrada. Que el yaguareté vuelva a ocupar su hábitat natural es un signo indudable de buena salud ambiental.
hablamos de especies extintas en la contemporaneidad, no hay ninguna duda de que las asociamos a causas relacionadas al accionar humano. Si hablamos de la extinción de los dinosaurios, 60 millones de años atrás, no hay ninguna duda de que las asociamos a causas meramente naturales. Pero no solamente los dinosaurios, sino todas las especies extintas en el pasado. ¿Qué pasa si te digo que eso no es así? ¿Qué pasa si te digo que especies extintas hace 10.000, 15.000 años atrás también tenían que ver con el accionar humano? ¿No me crees? Mira la entrevista. Es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Naturales. Es investigador independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige un equipo de investigación sobre arqueología de Nor Patagonia. Hoy conversa con nosotros Luciano Prates. Bueno, estamos acá con Luciano. Muchísimas gracias por acercarte. Gracias a ustedes por la invitación. Primero decirte que me parece muy interesante la charla que estamos por tener. La verdad que es una investigación muy novedosa. Primero quería arrancar con tu objeto de estudio es la depredación, ¿no? Sí, es uno de los temas. A ver, yo soy arqueólogo, tengo varias líneas, digamos. Una línea principal que es arqueología, digamos, de las poblaciones de Río Negro, en general cazadoras recolectoras desde hace 10.000 años hasta la época de la conquista. Y una línea en paralelo que tiene que ver con poblamiento americano, las primeras poblaciones de América, del continente americano, y la extinción de la megafauna tiene que ver con estas primeras etapas de poblamiento. Entonces sería esta segunda línea en la que se encuadra lo de las extinciones y la depredación. Noto mucho desconocimiento, incluso mío, frente a la enorme cantidad de especies extintas por el accionar humano. ¿Crees que el impacto en los ecosistemas empezó a dar mucho antes de lo que se creía? ¿Por qué crees, por ejemplo, que no es objeto de estudio en las escuelas? Claro, un poco porque, digamos, la escuela en general va como bastante detrás, bastante tarde, todos lo sabemos, respecto de lo que está pasando en el conocimiento, ¿no? Va años o décadas a veces detrás. Y sumado a esto que esto de las extinciones se está debatiendo actualmente y no está del todo claro, no es abordado y creo que para abordarlo habría que mostrar esa complejidad que no sé si podría hacerse. Entonces entiendo que por ahí la no consideración es eso. Y respecto del impacto humano en los ecosistemas, yo creo que es previo a lo que se pensaba, y a partir de este trabajo nosotros también un poco lo planteamos. Es como muy temprano y es una extinción a gran escala. Ahora, esto no significa de ninguna manera legitimar lo que vino después, que no tiene nada que ver, que es la sociedad contemporánea, el impacto que está generando, es otra cosa. De modo que el hecho de asumir que esto se inició probablemente hace 10.000 años con esta megafauna no significa decir que estas poblaciones que uno supone pretéritas y no vinculadas con la sociedad capitalista y occidental hacían lo mismo que esto. No tienen absolutamente nada que ver. Bien, perfecto. Te llevo al inicio de la investigación. ¿Cómo surge el interés y cuál es la hipótesis que sostiene? El interés principal surge por el poblamiento en general. Nosotros hicimos un trabajo, planteamos que la gente ingresó hace 15.000 años en Sudamérica y veíamos que había un crecimiento como muy pronunciado apenas llegan las poblaciones humanas, cosa que es natural, pero de golpe se estabilizaba ese crecimiento a los 13.000 años, que eso no era demasiado esperado. Son poblaciones que se están expandiendo en un territorio completamente inhabitado por humanos, de modo que tienen todo para expandirse casi ilimitadamente hasta un determinado punto en que el ambiente no da, pero no era esperado en este momento. Y sabíamos que en ese momento justo se extingue la megafauna, es el preciso momento en que la población humana deja de crecer, es cuando se extingue la megafauna, y además en ese mismo momento aparecen lo que se conoce como puntas cola de pescado. Son unas puntas de lanza muy grandes, se las asoció siempre con la megafauna, pero nosotros lo que vemos en este trabajo, vemos esa coincidencia perfecta. Aparecen las puntas de cola de pescado, se estabiliza el crecimiento de la población humana, pero no entendíamos por qué, y después hicimos una base de datos de megafauna, hicimos una curva demográfica de la megafauna de alguna manera, o poblacional, y vemos que en el momento
la megafauna viene creciendo en su población, aparecen las puntas y se cae estrepitosamente la curva de la megafauna. Eso implica que empieza su proceso de extinción y una vez que ese proceso está avanzado, la población humana se detiene. ¿Qué es lo que interpretamos nosotros? Los humanos estaban predando sobre la megafauna, esa predación afectó a la población, las propias sociedades humanas se quedan sin su sustento, digamos. De alguna manera, la caída en la población repercute en la propia población humana. La demografía humana se ve afectada por el decaimiento de la megafauna. Pusieron el foco, como bien decís, en las colas de pescado. Quiero que me cuentes primero por qué se llaman así y segundo, es muy interesante cómo la tecnología de caza ha ido variando a medida que las especies se extinguían. ¿Qué fueron descubriendo? Bueno, nosotros luego de este trabajo que sinteticé recién y que además en este trabajo vimos que las puntas cola de pescado geográficamente se distribuían en los lugares donde más megafauna había, por eso proponemos lo de la extinción, nosotros nos faltaba probar de alguna manera que efectivamente las puntas cola de pescado habían sido utilizadas para megafauna. Pues es algo general que más o menos se asumía, pero evidencia fuerte, la verdad es que no hay muchos esqueletos de megafauna con las lanzas clavadas y que uno pueda decir definitivamente estas puntas son para esto. Entonces, ahí viene el segundo trabajo, que es el del año pasado. Tenemos que mostrar que las puntas cola de pescado eran para megafauna, no basta con decir la coincidencia temporal y geográfica. Tratamos de ver cómo la capacidad de daño, si verdaderamente las colas de pescado estaban asociadas o no a la megafauna, y eso es lo que vimos. Vimos que son las más dañinas, las más grandes, y que además las que les sucedieron en el tiempo disminuyen su capacidad de daño, y además esa capacidad de daño es coherente con las presas que había en cada región. Por ejemplo, las de la región andina tienen menor capacidad de daño porque se predaba sobre vicuña, las de más al sur de Patagonia, las triangulares, son más grandes porque se predaba guanaco, que era más grande. Y bueno, y las colas de pescado, que son un poco anteriores, son las más grandes, mayor capacidad de daño y siempre asociadas a megafauna. ¿Qué nos puedes contar de esa megafauna que nos perdimos conocer? Bueno, esa megafauna depende de las definiciones, ¿no? Pero hay una que es la que tomamos nosotros, son los mamíferos que con un tamaño corporal medio o peso medio de 44 kilos. De acá tenés de 44 kilos hasta varias toneladas. Son un montón de especies que había acá en Sudamérica. Podrían ser equivalentes en un golpe de vista a las que vemos hoy en África. En África uno ve que hay una gran cantidad de especies de megafauna. De hecho, la megafauna pleistocénica esta se extingue en casi todo el planeta, salvo en África. Algunas quedan, ¿no? Acá son muy pocas las que quedan los bisontes en Norteamérica, los tapires, quedan algunas, pero se extinguió la mayoría y eran especies muy grandes. Imagínense que son especies que reproductivamente tardan muchos años, tienen una cría, probablemente una sola. Por eso también un pequeño impacto en la predación sobre estas especies puede generar consecuencias muy fuertes. Sumado a que ahora hay muchos trabajos, sobre todo de paleoecólogos y demás, que muestran que estas especies de gran tamaño también son muy sensibles. Las redes tróficas, todas las redes que conectan a las especies según la alimentación y demás, en estas grandes especies, cuando uno afecta a un sector, enseguida la red trófica se ve perjudicada. Por eso nosotros también planteamos que los humanos no necesariamente predaron sobre todos estos animales. Predando sobre un puñado de estos pudieron generar un desequilibrio sumado a los cambios climáticos del Pleistoceno que llevó al colapso de todas las poblaciones de megafauna. ¿A qué atribuís que las primeras investigaciones hayan vinculado a esta extinción de estas especies al cambio climático y no al accionar humano? ¿Qué ocurre? Quien primero plantea esta hipótesis es Paul Martin, es un ecólogo, creo que es norteamericano. Pero ¿qué ocurre? En Norteamérica es diferente, o fue distinto el debate. ¿Qué pasa? En Norteamérica, de hecho, sigue habiendo arqueólogos que piensan, a diferencia de Sudamérica, que pensaba que la megafauna había sido la extinción provocada por humanos. Pero en Norteamérica, ¿qué ocurre? Para muchos arqueólogos, durante mucho tiempo,
los cazadores con puntas Clovis, que son muy parecidas a las colas de pescado, muy parecidas, de hecho hay una fuerte sospecha de que tienen conexión unas con otras, se llaman Clovis en Norteamérica, no tienen pedúnculo, son igual de grandes, de angostas, muy parecidas. Se atribuye a quienes las hicieron ser los primeros pobladores de Norteamérica, tiene 13.000 años exactos. Entonces, y en 13.000 años también ocurre en Norteamérica un cambio climático posglacial que se llama, conocido como Younger Dryas, justo a los 13.000 años. Y a los 13.000 años se extingue la megafauna. Entonces están estas tres cosas jugando en paralelo. Younger Dryas, que es cuando termina la última glaciación, las temperaturas empiezan a avanzar y el Younger Dryas de golpe se detiene ese crecimiento de temperatura, ese aumento de temperatura y baja a condiciones glaciares en un corto periodo. Eso es el Younger Dryas hace 13.000 años y coinciden las tres cosas. Gente ingresando, se supone para ellos, con las colas de pescado, cambios climáticos y extinciones. Entonces está todo muy pegado en el tiempo, de modo que algunos piensan que fueron los cambios climáticos, otros los cazadores Clovis y otros una combinación de ambos. Pero ¿qué pasa? En Sudamérica nosotros tenemos la coincidencia, que eso lo mostramos en el trabajo, entre humanos y megafauna, pero este cambio climático, que en Sudamérica tiene su equivalencia, que se llama Antarctic Cold Reversal, está desfasado en 1000 años y no nos coincide. En Sudamérica, con lo único que coincide plenamente la extinción de megafauna es con las puntas cola de pescado y los humanos. Te hago la última, Luciano, para ir cerrando y desde ya te agradezco por haberte acercado. En estos últimos 10.000, 15.000 años, ¿el humano ha mejorado? ¿Somos más o menos depredadores? Si hablamos de depredación, no hay debate. O sea, lo que está pasando ahora no tiene parangón, sobre todo en los últimos siglos y en las últimas décadas. Y no tiene, insisto, esto a mí me gusta repetirlo porque siempre hay como una lectura lineal. Pero si hace 10.000 años ya empezaron a extinguir, es como que es la naturaleza humana prácticamente. Y no tiene nada que ver un proceso con otro. Este es un proceso muy puntual, en condiciones muy puntuales, vinculadas con la subsistencia, y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la sociedad contemporánea no tiene precedentes en términos de afectar los ambientes y la diversidad biológica. Es clarísimo. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Nosotros, por supuesto, seguimos con más Ambiente y Medio. Me encuentro en el municipio de San Isidro porque vine a ver una planta de tratamiento de residuos reciclables, pero específicamente hay un área muy particular donde se recicla el vidrio. Pero primero tengo que preguntarles a ustedes, ¿qué es el vidrio? Puede ser transparente, puede tener distintos colores, distintas formas. Lo vemos en todas partes, en nuestras casas, en el súper, en un auto, puede ser un vaso, una ventana, parte de un reloj, un montón de cosas. Lo vemos absolutamente en todos lados, tanto que hasta podemos llegar a encontrarlo en la naturaleza. Igualmente, el ser humano fabrica vidrio como lo conocemos hoy, a partir de arena de sílice, de carbonato de sodio y caliza, desde aproximadamente el 2000 a.C. en la región de la Mesopotamia, fabricado por egipcios también. Después el Imperio Romano como que perfecciona algunas técnicas y algunas cositas. El vidrio es un material inorgánico amorfo. Importante esto, porque que sea amorfo significa que la estructura molecular no sigue ningún patrón. Y esto es importante porque es una de las cualidades que permite que el vidrio sea 100% reciclable infinitas veces. Pero volviendo acá a San Isidro, visité la planta de acopio de los materiales reciclables previamente separados en origen y hay un área que está destinada particularmente al vidrio. Dentro de este área trabaja la empresa Reciclo, que en conjunto con el municipio de San Isidro lograron un proyecto de economía circular donde tratan a este, no le vamos a decir residuo, le vamos a empezar a decir recurso en este momento, lo revalorizan y lo vuelven a insertar en la sociedad.
Primero que nada está el punto de la recolección, que se hace a través de la recolección diferenciada de los residuos reciclables de todos los hogares y también en los puntos verdes. Pero además se desarrolló una app para aquellos vecinos y vecinas que tengan al vidrio como material separado de los demás residuos reciclables. Una vez que se acopia todo el vidrio, se ve para qué se lo va a destinar. Hay distintos destinos dentro del vidrio, ya que se hacen distintos subproductos. El primero son las botellas, que se hace a partir de una trituración, se las rompe más a grosso modo, de las cuales se obtienen escamas de vidrio, un cullet se llama, y a partir de ahí se vuelven a hacer botellas. Después tenemos otro procedimiento, el cual se tritura aún más chiquito y se obtiene esa arena de vidrio. Por último, la arenilla más fina de todas, este triturado de vidrio hiperfino, va hacia otro lugar para ser separado por un procedimiento más complicado, el cual separa el silicio del material cristalino. El silicio es usado para abono de suelos. Es de los elementos que más se encuentran en la naturaleza y sirven para fortalecer el suelo. El abono se puede usar de modo hogareño, se puede usar en plazas, pero también se puede usar en cultivos. Arranqué diciendo que esta planta de tratamiento es posible gracias a la articulación entre el sector privado, Reciclo, y también el sector público, el municipio de San Isidro. Y casualmente, no casualmente en realidad, estuvimos hablando con el secretario de Espacio Público de San Isidro, Leandro Martín. Vamos a ver qué nos dice. La gestión de residuos diferenciados en San Isidro tiene un circuito muy particular. Tenemos una planta propia de separación. Tenemos un programa muy importante que es Ecoresiduos, donde la gente puede separar en casa los distintos materiales reciclables inorgánicos, papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio. Tenemos más de 10 ecopuntos en vía pública, tenemos más de 2.500 contenedores de separación y viene todo a esta planta donde hacemos el tratamiento, la separación y la entrega a la cooperadora del materno infantil de todo lo procesado, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la separación de residuos en San Isidro tiene un fin social. El reciclado de vidrio es un capítulo aparte. Junto con Reciclo tenemos un convenio firmado con el municipio en donde instalamos esta, que es una planta especial que está dentro del predio que te hablaba anteriormente de separación, donde hacemos el tratamiento integral del vidrio desde el momento que llega como botella hasta el momento que se va como harina de vidrio, como cullet, según como sea la necesidad que la industria tenga, y donde también aprovechamos para poder, con mucho de las botellas que vamos reciclando, reinsertarlas en el espacio público como volardo para estacionamiento, como banco para poder sentarse para la gente, la extracción del silicio para poder hacer un fertilizante natural en el proceso de plantación y del cuidado de todo lo que es el verde que el espacio público de San Isidro tiene, así que la verdad que para nosotros es un orgullo. La relación entre lo público y lo privado es fundamental para poder llevar adelante un montón de políticas que un municipio no está en capacidad técnica de poder hacerlo y a veces son cosas muy específicas para poder hacerlo. Nosotros tenemos la costumbre de realizarlo porque entendemos que de esa manera podemos perfeccionar nuestra gestión y podemos llegar a realizar una baldosa de vidrio, un banco, cosa que por las nuestras sería muy difícil poder hacer ese desarrollo. Sin duda, nosotros estamos en un proceso de crecimiento constante en el acopio de vidrio y en el tratamiento del vidrio. Sin duda el volumen se puede ampliar, estamos trabajando para eso, estamos trabajando con ya generadores más grandes, no solamente los vecinos, sino con restaurantes y con establecimientos que trabajan mucho con vidrio, y sin duda se puede obviamente amplificar porque el consumo que hay de vidrio es importante y lo que se venía captando de vidrio anteriormente a esta etapa era prácticamente nulo, ¿no? Entonces digo, me parece que hay mucho por hacer, no solamente en San Isidro, sino también después para que se pueda replicar este tipo de modelo en otros municipios, inclusive en otros gobiernos provinciales también. Hay algo de lo que todavía no les hablé, y es que la basura es uno de los principales problemas ambientales del país. El vidrio
forma parte de la composición de la basura, de todos estos residuos. Al reciclar el vidrio, evitamos que vaya a un relleno sanitario o que vaya a parar a un basural a cielo abierto, por ejemplo, que en un basural a cielo abierto es más preocupante porque bien sabemos que puede llegar a ser lupa con días de mucho sol y empezar a quemar los residuos que tiene por debajo o a su alrededor. Otro de los problemas que tiene este recurso es que la mayor parte de las empresas que utilizan el vidrio en sus productos lo importan, lo compran, en vez de reutilizar el vidrio que ya tenemos, que ya existe, se fabrica nuevo. Y el vidrio que ya existe termina ocupando volumen, por ejemplo, en los rellenos sanitarios. Volumen que bien podría ser destinado a otro tipo de residuo que no tenga la reciclabilidad del vidrio. Por ende, estos proyectos de economía circular, donde se recupera un material, se lo revaloriza, vendrían muy bien tanto para nuestro ambiente como para el bolsillo de las empresas. Otra cosa importante a destacar acerca de la industria del reciclado de vidrio es que, por ejemplo, para hacer botellas de vidrio reciclado se necesita menos energía que para hacer botellas de vidrio nuevo, porque el horno en donde se funde la arena del vidrio puede estar a menor temperatura. Esta planta de reciclaje, de tratamiento de este recurso, nos sirve como ejemplo de que hay una articulación entre el sector privado, una empresa como Reciclo, y el sector público, el municipio de San Isidro, que colaboran para que podamos vivir en una sociedad más sustentable. Y además, nos ayuda a pensar por fuera de la dicotomía de la gestión pública o privada y podemos empezar a pensar en una gestión en conjunto. Espero que nuestra visita, el breve recorrido histórico y que entendamos mejor, que estemos entendiendo mejor el contexto de este material inorgánico amorfo, por fin llegue a todos los corazones y todas las mentes, porque, no sé si lo saben, pero yo varias veces he mencionado un versus entre el vidrio, este material tan noble del cual estuvimos hablando, y el plástico. Así que me parece que ya sabemos qué es lo que tenemos que optar, así que si somos consumidores responsables, ya sabemos qué material elegir. Que nuestros alimentos están envenenados es de público conocimiento. Agrotóxicos aplicados en cultivos transgénicos que ya de acuerdo a su propia genética necesitan la aplicación de estos pesticidas, comúnmente englobados bajo el nombre de glifosato, pero es tan solo una de las tantas marcas o tipos que hay. Por ende, es lógico que estos alimentos que sufrieron la aplicación de estos agrotóxicos estén envenenados. Lo novedoso que traigo hoy es que un estudio realizado en Estados Unidos demostró que más de la mitad de los panes comprados en cualquiera de las grandes tiendas tiene presencia de, en este caso, glifosato. A pesar, y esto es lo curioso, del que el trigo no es un cultivo sobre el que esté indicado el uso de este agrotóxico, con lo cual vamos a ver por qué y qué pasa en la Argentina. Como venía diciendo, es previsible la presencia del agroquímico en alimentos derivados de cultivos sobre los que está prevista la aplicación del producto, como por ejemplo la soja y el maíz, pero no hay hasta el momento semillas de trigo que hayan sido genéticamente modificadas para la utilización del glifosato u otro tipo de pesticida. Entonces, he aquí la cosa rara. Este estudio de Detox Project viene a desmentir esto, revelando niveles residuales de glifosato en más de un 50% de productos de consumo masivo analizados, entre los que está incluido el famoso e indispensable pan
de cada día. Pero lo que realmente viene a demostrarnos este estudio es que un alimento, por más de que no haya sido genéticamente modificado, no está exento de estar contaminado. Además de que algunos alimentos analizados, catalogados como orgánicos, también tenían rastros de glifosato. Los agrotóxicos aplicados en alimentos y en el ambiente se traducen en químicos residuales para los seres humanos. Un reporte de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos estima que el 81% de los habitantes mayores de 6 años tenía glifosato en la orina. La Argentina, por su parte, lidera el ranking mundial por la cantidad de agrotóxicos que utiliza el campo, 15 litros por hectárea por año, con lo cual estimo yo que el porcentaje de personas con glifosato en sus orinas debe ser bastante comprometido. ¿Cómo es que el trigo, siendo un cultivo libre de haber sido genéticamente modificado, tiene presencia de glifosato? Hasta principios de este siglo, los granos se secaban normalmente en secadoras que eran alimentadas por gas natural. Si bien, por supuesto, implicaba emisiones de gases de efecto invernadero y una mala eficiencia energética, permitía secar los granos sin la utilización de productos químicos peligrosos que atenten contra el mismo producto. Durante estas últimas 2 décadas, productores de Canadá y Estados Unidos han utilizado el glifosato en cultivos de trigo, avena, cebada y frijoles como agente de secado previo a la cosecha para justamente acelerar la misma. Conocida como desecación de cultivos, esta técnica seguramente es la explicación más razonable de por qué podemos encontrar glifosato, en este caso en los panes, provocando que se fumiguen cultivos que ni siquiera están en las recomendaciones de uso de los fabricantes. En la Argentina, por supuesto que no tenemos este estudio realizado, pero si nos guiamos por el SENASA, el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que detectó más de 7.800 casos positivos de agrotóxicos en 48 frutas, verduras y hortalizas, probablemente no querramos saber absolutamente nada de ese estudio si alguien alguna vez lo realiza. Porque otro estudio efectuado en la provincia de Córdoba detectó veneno en leche de vaca, presencia de atracina, un herbicida para prevenir malezas que llega a las vacas a partir de la ingesta del agua contaminada con ese agrotóxico. El agua del que beben las vacas está contaminada justamente con atracina, por ende se contamina también su leche y de paso también liberan estas toxinas a partir de su orina, contaminando el suelo y todo lo que hay en el mundo. Otro ejemplo más para entender cómo los agrotóxicos repercuten de forma lógica y directa sobre los cultivos aplicados, pero también de forma aledaña e indirecta a diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo la leche y el pan. Y como dijo nuestra productora Nora, ¿y ahora qué desayunamos? Hace muchos años, los animales, las plantas, incluso algunos acontecimientos naturales, tenían leyendas para poder explicar su comportamiento. Se dice que las áreas naturales se deben sostener sobre su pasado y la realidad es que las tradiciones más antiguas tenían otra relación con el entorno, una relación más respetuosa. Por eso es que hoy me gustaría contarles la leyenda del espinillo. Los querandíes contaban la siguiente historia. Una mujer
salía a caminar con su hija casi recién nacida, con su hija bebé. Se alejaron del grupo familiar y cayó la noche. Empezó a oscurecer y no podían encontrar el camino de vuelta. Dentro de esta oscuridad empezaron a escuchar los gruñidos de un yaguareté. Y estos gruñidos se iban acercando. Ellas empezaron a correr para evitar que el yaguareté las pudiera atrapar. Y los espíritus de la naturaleza hicieron que las ramas de un espinillo se abran para así dejar pasar a la mujer con su hija por dentro del espinillo, cerrándose las ramas detrás de su paso. Y así evitar que el yaguareté las pudiera encontrar. Con el correr de las horas empezó a hacer cada vez más frío, pero la mujer sabía que no podía salir porque estaba el yaguareté acechándolas. Entonces es ahí cuando el espinillo florece con muchos soles. Estos soles calientan a la mujer con su hija, evitando que tengan frío y que puedan pasar la noche ahí dentro, protegidas. A la mañana siguiente, con la luz del día, la familia sale a buscar a la mujer con su hija y la encuentran protegida y calentada por el espinillo. A partir de que escuché esta leyenda, ahora ya no veo florecillas amarillas. Ahora veo soles y espero que ustedes también puedan hacerlo. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. En el mes de noviembre tuvo lugar la COP27, la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2022 en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto. Julián Reynolds, además de amigo, es periodista especializado en cambio climático y conflictos socioambientales y aprovechamos su presencia en la conferencia para que nos mande algo de material sobre lo más destacado, y esto es lo mejor. Ambiente y Medio estuvo en la COP27 en Egipto, hablando con los principales protagonistas de América Latina para entender qué está en juego en esta conferencia clave para afrontar la crisis climática que pone en riesgo la vida del planeta. Without climate finance, there is no climate justice. Whatever they say, whatever they promise, if the countries most responsible for the climate crisis do not give money to the countries that contribute the less but suffer the most, there is no way to address and deal with the climate change, at least no equally. And this has to change. Because in Argentina and in Latin America, we are already experiencing the effects of the climate crisis, from fires to historical droughts. And at the same time, we are the most unipolar region in the world. In my country, 5 million people do not have access to basic services such as drinking water. This is why adaptation is essential for us. But only 25% of all the climate finance go to adaptation. Today, talking about child and young people rights is talking about climate justice. The world leaders have to increase their commitments, but above all, it is time to let action speak louder than words. Thank you. Ministra, brevísimo. Colombia es el único país que cuantifica los daños que el cambio climático causa en su economía. ¿A quién le traen la cuenta en la COP? Bueno, pero sí se trata de traer la cuenta, o sea, ver que esto es real.
En este momento Colombia tiene casi 500.000 damnificados en este momento. Yo no me puedo quedar en esta COP por la situación del invierno en Colombia. Y eso va a empeorar, esa es la realidad, que va a empeorar. Entonces, no solo traer la cuenta, sino preguntarnos realmente cómo vamos a reaccionar los países fiscalmente frente a esta situación de crisis cada vez más aguda. Lo que estamos proponiendo es que debe haber una condonación de deuda por acción climática en el tiempo. Para cerrar, Colombia es un país bioceánico, andino y amazónico. ¿Qué tiene para aportar en la lideranza ambiental del cambio climático en América Latina? Bueno, que podemos hacer alianzas por todos lados, por el Caribe, por los países de la comunidad andina, que es una prioridad política, por los países amazónicos y que por lo tanto podemos ser un punto, como somos un punto de convergencia ecosistémica, también podemos ser un punto de convergencia política. Hemos trabajado desde hace años ya con el tema de cambio climático y salud mental. Y una de las preocupaciones es efectivamente que hemos visto en estos estudios es la llamada ecoansiedad, ¿no? Como muchos jóvenes sufren esa ansiedad generada por, obviamente, todos esos mensajes muy apocalípticos que reciben todos los días. Yo creo que ahí hay una oportunidad para darle la vuelta. Si bien es verdad que desde la OMS decimos que la salud está gravemente afectada por el cambio climático, también sabemos que hay enormes beneficios que se pueden obtener para la salud si se ejecuta el Tratado de París, en fin, si se atajan las causas del cambio climático. Kutoka huko mashinani nawakilisha wamama wale wa Crown kwa mambo ya kwa hapo mkutano ya COP27, na ningependa kusema katika viongozi wetu mambo ya maana yale maneno ambayo tunaipitia imetuathiri kama kina mama pamoja na watoto wetu. Tukitaka kumaliza una conferencia que contó con la presencia de la mayoría de los países del mundo, pero por sobre todas las cosas con una gran asistencia argentina. Desde la dirigencia política, periodistas, agrupaciones juveniles, que dejaron conceptos muy interesantes, además de que se presentó el plan de adaptación y mitigación al cambio climático. Agradecerle a Juli Reynolds por habernos prestado su mirada y a seguir en pos de adaptarnos y mitigar el cambio climático. El Parque Nacional Los Cardones está ubicado en el centro-sur de la provincia de Salta, cerca de la localidad de Payogasta. Tiene una superficie que supera las 64.000 hectáreas y representa el ambiente de las sierras secas y los biomas andinos, el monte, el pastizal de altura y la puna. La mayor parte de su área tiene un clima árido, es decir, seco y cálido. Su nombre obedece a su enorme cantidad de ejemplares de cardón, una planta de desierto característica de los valles interandinos del sur de Bolivia y del norte de Argentina y de Chile. Hoy la reserva está considerada el área protegida de cactáceas más grande de toda América. Además de proteger la flora y la fauna de todo este ecosistema andino, el Parque Nacional Los Cardones es usado para la investigación científica al tiempo que contribuye al desarrollo turístico de los valles calchaquíes. El planeta Tierra es fantástico, es fabuloso, hay cosas increíbles, impresionantes. No se puede creer todo lo que hay, lo que conocemos y lo que no conocemos. Mi compañero Mauri, por ejemplo, se despierta una mañana con dudas sobre el planeta y las resuelve en su consultorio de dudas existenciales. Otras personas como yo nos topamos con información y decimos, nah, no puede ser, esto es increíble, esto es fantástico. Y resulta que sí y que es cierto y nos sorprendemos cada vez más por el planeta en el que vivimos. Y por eso es que le quiero recomendar la docuserie que se llama
Planeta Absurdo. Es una docuserie que consta de 12 capítulos de no más de 20 minutos cada uno, en donde en cada capítulo se profundiza sobre algo particular del planeta Tierra. En esta docuserie vamos a aprender sobre el planeta Tierra, pero más que nada sobre las curiosidades que hay en el planeta Tierra. Para que se den una idea, las curiosidades son muy bizarras, ¿sí? Porque el primer capítulo se llama Bichos Raros. Bichos Raros. Y es un capítulo que arranca en un tono medio solemne, que va como profundizando en esa solemnidad, que se vuelve absurda, y entendemos que se vuelve absurda cuando completa el relato con la imagen. Cuando vemos lo que hay en el planeta Tierra, empiezan los chistes. Si bien está orientada más que nada a un público infantil, a un público joven, hay un montón de referencias y justamente chistes que son para nosotros, los adultos, que vamos a poder entender y captar esos anacronismos, esas referencias que está haciendo el relato contándonos acerca de estas curiosidades. Si conocen a una persona a la que no le gusten los documentales, este es una muy buena recomendación. Porque es entretenido, porque es dinámico, porque los capítulos son cortos, porque las curiosidades son fascinantes. Así que ya saben, Planeta Absurdo. Y antes de que me olvide, nos tienen que seguir en las redes sociales. @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web, ambienteymedio.tv, o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está impecable, que es una joyita, que subimos todo lo que hacemos, suscríbanse y activen la campanita porque nosotros creamos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.